Digo yo, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Fíjense ustedes, una cifra demasiado grande para ser pensada. 1.700 kilómetros cúbicos de agua en la Tierra. Todos ustedes saben que el 70% de la Tierra es agua, solamente el 30% es suelo firme. Y además, en nuestro propio cuerpo, el 60% es agua. ¿Por qué les decimos todo esto? Y a lo mejor es una verdad a medias. Porque hoy traemos una vez más al hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, Francisco Turrión Peláez, que es para nosotros una eminencia en esto, dando conferencias prácticamente por toda España acerca del agua. Han hecho una canción, Agua para Todos, diciéndonos de que no hay agua para todos y que debemos cerrar el grifo porque realmente no la hay. Por eso yo les decía que a lo mejor es una verdad a medias, porque por ejemplo los árabes allí por el Golfo Pérsico la tienen que desalinizar porque evidentemente no es agua potable. Pero vamos a dejar que el experto en esta materia entonces nos hable acerca de todo esto. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y entiendo que la primera pregunta que la gente tendrá que saber si es cierto o no, ¿el agua subterránea aporta al Mediterráneo más agua que los ríos? Pues parece ser que según recientes investigaciones de la Universidad de Barcelona, científicos han demostrado que dicen que 15 veces más del agua que aportan los ríos al Mediterráneo lo aportan los flujos subterráneos de agua que fluyen desde el continente al mar. Esto ya no es nuevo, sino que también recientemente otro profesor, en este caso de Estados Unidos, de la Universidad de Carolina del Sur, Willard Gibbs, él ha demostrado que en los océanos del mundo nos dice que 2/5 partes del agua que van a los océanos son agua superficial, pero el resto es agua subterránea. No lo he dicho bien, es 1/5 parte del agua que fluye a los continentes al mar, 1/5 parte es agua fluvial y 4/5 partes es un flujo subterráneo. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Es importantísimo porque en España, en la planificación hidrológica, hemos obviado o hemos desconocido este hecho. Es decir, no hemos contado en nuestros números del agua disponible con ese flujo subterráneo que desde nuestras montañas, por cuevas, cavidades, oquedades, está drenándose al mar y a las plataformas marinas. Hemos hecho un esquema simplista del ciclo hídrico, podemos decir incluso infantil. Hemos dicho que la única agua que disponemos es de la que vemos, es decir, de la que fluye por el río Segura, y en una tierra como esta, donde la roca principalmente es una roca porosa, permeable, que capta el agua y la absorbe y la filtra al interior de la tierra, pues es una simplificación muy grande y es algo que nos está trayendo muchos problemas porque tenemos un potencial de agua que podemos usar y no lo estamos usando. Francisco, a nosotros, por supuesto, nos convences absolutamente con todo lo que estás diciendo. De todas maneras, a ustedes quiero decirles que nosotros somos profanos en la materia. Creemos, y más que creemos, estamos seguros que Francisco Turrión es una eminencia en esta materia. Pero si alguno de ustedes, de lo que nos están viendo y escuchando, no están de acuerdo con lo que Francisco Turrión nos vuelca en estas cámaras, tienen por supuesto las puertas abiertas de nuestro programa para refutar entonces las cosas que él nos trae cada vez que viene, y muy importante, a nuestro programa. Entonces, hay algo que es muy importante. La gente no sabe por lo general qué es un acuífero y si es verdad que están sobreexplotados. Explícanos todo esto. Bueno, es una pregunta complicada.
no por de responder, sino que hay que desarrollarlo un poco. Primero, ¿qué es un acuífero? Un acuífero es una capa, un estrato geológico, un sedimento que hace millones de años se depositó sobre la superficie de la Tierra, pero que hoy no está en la superficie de la Tierra, hoy está incluso a varios cientos, incluso kilómetros de profundidad. Por tanto, un acuífero es una capa, un estrato, que tiene la capacidad de almacenar agua en su interior y de transmitirla. Bien. ¿Cuántos acuíferos puede haber en la vertical del terreno? Pues puede haber tantos acuíferos como capas permeables capaces de almacenar y transmitir agua podamos tener en la vertical del mismo punto, separadas unas de otras por estratos impermeables. Concretamente, desde los años 70 y 80 en la región de Murcia, gracias a prestigiosos y estudios del Instituto Geológico y Minero de España, sabemos que en la zona de Moratalla o en la zona de Calasparra, en el norte de la cuenca del Segura, al sur de la provincia de Albacete, hay hasta 5 acuíferos superpuestos importantísimos, uno encima de otros. Bien. Estos acuíferos, estas rocas capaces de almacenar agua y transmitirla, son lo que se denominan embalses subterráneos, pero funcionan de forma diferente a los embalses superficiales. Y eso hay muchas personas, y técnicos incluso, que no lo saben, pero que los fontaneros lo entienden muy bien. Vamos a explicarlo brevemente porque esto es muy importante. Cuando nosotros nos asomamos al embalse del Cenajo, a un embalse superficial, y vemos su extensión de agua, fácilmente imaginamos que si pusiéramos una escala en el cuerpo de presa que nos midiera los centímetros de agua que baja ese embalse o sube, es fácil ver que si tuviéramos una gráfica descendiente, es decir, cada día los centímetros en esa escala el agua baja más, es fácil imaginarnos que esto está representando que ese embalse superficial se está vaciando. Estamos viendo la superficie del agua y fácilmente, sabiendo el perímetro de ese embalse y un poco la profundidad, la geometría, podemos decirnos aquí se han vaciado tantos hectómetros. Bien. Es decir, en un embalse superficial una gráfica descendente representa vaciado de ese embalse. ¿Qué pasa con los acuíferos o los embalses subterráneos? Que su geometría es muy irregular. Debajo de la tierra no son planos, no son superficies planas como vemos en embalses superficiales. Es decir, la fuerza de la naturaleza en esta zona y en muchas partes del Mediterráneo y del sureste peninsular ha hecho que los estratos se plieguen, se compacten y tengan una estructura en forma de L, es decir, el mismo acuífero está aquí en lo alto de la montaña, pero también está debajo de la tierra a 200 o 300 o 400 metros de profundidad. ¿Eso qué significa? Que este acuífero, que se recarga en la montaña y que su agua se va filtrando por el interior de la tierra hasta aquí, está tapado con una capa impermeable de margas o de arcillas. Es decir, cuando nosotros pinchamos en este acuífero y el agua sube por presión a un determinado nivel. Incluso ese agua puede tener tanta presión que puede salir a la superficie del terreno, como pasa aquí en Moratalla en el sondeo al árabe. ¿Eso qué significa? Significa que el agua que yo estoy viendo en el interior del pozo, y me voy a ir acercando a lo de la sobreexplotación de acuíferos, es decir, el agua que yo estoy viendo que se está moviendo en mi pozo no es el agua de vaciado del acuífero, sino de variación de la presión de confinamiento del agua en ese acuífero. Es decir, cuando yo veo una gráfica descendente de mi pozo que bombea y que representa que cada día esos centímetros que decíamos antes del embalse, vemos que puede bajar el nivel del agua en ese pozo, lo que está variando es la presión de fuerza con que el agua está subiendo. Bueno, pues hay algunos técnicos que eso lo interpretan igual que es como si estuvieran viendo el embalse superficial, es decir, que esa bajada del nivel del agua en el pozo es como una bajada del nivel superficial, por lo tanto, que el agua en el pozo baje 2 o 3 metros significa que se ha vaciado el embalse 2 o 3 metros. Eso no es cierto. El embalse sigue estando perfectamente lleno de agua, solo que su presión, por el hecho de que yo estoy bombeando, en ese punto ha bajado, pero el acuífero sigue lleno. Bien. ¿Por qué estoy diciendo lo del pozo que bombea? Porque en un acuífero, como estamos hablando, confinado, nosotros no debemos medir su situación en el pozo que bombea. Porque el pozo que bombea, al sacar agua, está modificando la presión natural del acuífero en ese punto. Nos está dando una variación de presión, está dando una perturbación, un embudo de presión, una disfunción de la situación normal. Tendremos que ir a medir ese acuífero en un sitio donde no estemos sacando agua, para conocer la presión real de ese acuífero en ese punto y saber cómo evoluciona a lo largo de los años. Lo primero que tengo que decir, y hablo desde el primer momento no como hidrogeólogo de la Confederación, sino a título individual, como profesional de la hidrogeología, lo primero que tenemos que decir, primero,
para saber si un acuífero está sobreexplotado o no, tendremos que ponernos de acuerdo en qué acuífero vamos a medir, si el de arriba, el del medio, el de abajo. Es decir, si quisiéramos saber la temperatura que hay en esta habitación, o nos dijeran, quiero saber la temperatura de habitación, no es lo mismo que midamos la temperatura en el piso primero de un edificio de 8 plantas que en el ático orientado al sur o en el primero orientado al norte. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es decir qué piso vamos a medir y qué habitación. Eso es lo primero. Bien, es decir, ¿de qué acuífero estamos hablando? Porque hemos dicho que hay hasta 4 y 5 acuíferos superpuestos. Y hay pozos que están muy superficiales, que captan el agua de unas arenas cerca de una rambla, y hay otros pozos más profundos que captan otro acuífero y otros que captan otro. Y todos a lo mejor están en una extensión de varios kilómetros. Tenemos que saber no mezclar peras con manzanas. Bien, eso es un error frecuente en la medida de los acuíferos. La otra cosa importante es que, y comparando con lo que estaba diciendo de la temperatura de una habitación, si yo quiero saber la temperatura de esta habitación, no voy a acercar el termómetro a la bombilla que está encendida, ni tampoco voy a coger el termómetro y sacarlo por la ventana para saber el frío que hace en la calle cuando yo lo que quiero es saber la temperatura media de la habitación. ¿Eso qué significa? Que, como decía antes, si yo quiero saber cuál es la evolución de esa masa de agua subterránea presurizada con presión a lo largo del tiempo, yo no tengo que ir a medir al pozo que bombea. Tengo que ir a un sitio que no esté perturbado, por lo que decía, porque ahí hay una perturbación. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho hasta ahora es medir los acuíferos solamente en los pozos que bombean, es decir, en los puntos perturbados, en los puntos deformados, en los sitios donde no nos está representando la situación de presión del acuífero. Cuando eso lo medimos en sitios no afectados por bombeo, es decir, como dice la ley, en puntos representativos de la situación del acuífero, es decir, cuando utilizamos el método científico para hacer las cosas, observamos que los acuíferos que estamos utilizando hoy se encuentran hoy a la misma situación de llenado y de presión que lo estaban hace 30 o 40 años. Ahora, Francisco, y siempre desde mi posición de profano en la materia, pero en alguna otra ocasión que has venido también a que te entrevistáramos, nos decías, no sé si será de pronto por razones políticas, que los acuíferos no se miden bien. ¿Por qué? Pues efectivamente. Lo primero que estamos diciendo es que yo no puedo medir, por ejemplo, el agua que baja por una acequia en el sifón que cruza la carretera, porque allí hay una turbulencia. Eso no me representa. Tengo que ir a un sitio de la acequia donde el agua baja tranquila y ahí medirla. Bien. Por tanto, no puedo ir a medir el agua de la situación del acuífero en un pozo que bombea. Eso no es que no deba hacerlo, sino es que la normativa nos dice que no es correcto hacer la prueba así. Es decir, ahí, por el hecho de que yo, como decía antes, saque agua de mi pozo, de un acuífero confinado, todos los días, yo en mi propio pozo produzco un descenso residual acumulado diario, pero que el día que yo paro de bombear y para la temporada de riego y llega la época de invierno que no se bombea, esa presión vuelve a recuperarse y se vuelve a estabilizar. Pero la razón fundamental es la siguiente. En el año 2007, el gobierno de España decidió que aquí en España no se medían bien los acuíferos. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando puntos de medida de pozos que bombeaban. Y para medir correctamente los acuíferos, como digo, hay que ver puntos alejados de esos focos de bombeo que nos den la situación normal y media del acuífero. Para ello, dinero de todos los españoles, concretamente en la cuenca del Segura, 7,5 millones de euros se destinaron a hacer nuevos pozos bien hechos, cuyo único objeto era medir la situación de los acuíferos. Bien, pues sorprendentemente, esos pozos se hicieron sobre el año 2008 y 2009, funcionan estupendamente, son unas herramientas maravillosas, mensualmente se toman medidas en ellos, pero curiosamente el plan hidrológico del Segura, que acabamos de aprobar en julio 2009-2015, y el que está en fase de revisión 2015-2021, no toma los datos en esta red oficial, no los valora. Sigue con los datos que se tomaron en 2008, ya estamos casi 8 años después de eso, en pozos que estaban afectados por bombeo. Y claro, como estaban afectados por bombeo, nos muestran esas gráficas que no son variaciones de llenado, sino son variaciones de presión. ¿Por qué no comparamos esos datos antiguos tomados en pozos que bombean con la nueva red piezométrica en cada acuífero a ver qué pasa? Pues nos llevaremos la sorpresa que gráficas que aparentemente son descendentes de un acuífero hasta 2008, cuando utilizamos la herramienta buena, que es el nuevo piezómetro hecho por la administración, la situación es estable. Y la pregunta es, pues si tenemos una herramienta que hemos pagado para medir los acuíferos, si antes, ¿por qué no valía la otra? Y ya tenemos la herramienta, ¿por qué no la usamos para tomar decisiones en la administración pública?
Y la respuesta, pues es decir, pues es que a lo mejor no interesa decir que tenemos agua suficiente. Ahora, ¿por qué ese plan de que hablas del Segura aún no ha definido esa transferencia lateral que hay entre los acuíferos inferiores? Bien, curiosamente, el plan hidrológico del Júcar, de nuestra cuenca vecina, sí lo ha hecho. No podemos decir es que a lo mejor no haya expertos en España o no haya científicos o esto... No. El plan hidrológico del Júcar sí que nos establece que el flujo o el ciclo real del agua no solo es el agua que baja por un río. Hay otro flujo profundo en zonas como la nuestra, que es, podemos llamar la tierra hueca, llena de agua, porque tenemos muchas formaciones, muchos acuíferos superpuestos de calizas y dolomías, rocas carbonatadas que forman esas maravillosas cuevas sumergidas en agua. Y en ese plan del Júcar sí que han estimado que el agua que disponen es la lluvia menos lo que se evapotranspira y que, conocido el agua que baja por el río, la X de la ecuación que falta es lo que están perdiendo en el mar. Y ellos calculan que son unos 500 hectómetros. Bueno, pues uno dice, con la misma metodología con la que hemos hecho el plan del Júcar, vamos a ver el Segura. Pero es que aquí, ese dibujito y ese esquema que acabo de explicar y que tan visible es en el plan del Júcar, en el Segura no. En el Segura parece como una situación ideológica, ¿no? Parte como una cuestión de fe. Y es, el agua que tenemos es la que baja por el río. Y como es únicamente la que baja por el río, yo, una vez conocido el agua que baja por el río, me encajan los datos de evaporación y de precipitación y evaporación que me resuelvan esta ecuación, donde el término agua subterránea que va al mar no lo considero. No es que no lo considere, no lo calcula, dice que son 93 hectómetros, pero lo dice igual cuando llueve, cuando entiende que llueve mucho, en las series que llueve mucho, y son 93 cuando llueve poco. No puede ser que si estamos a los ríos, cuanto más llueve, más agua sale. No puede ser que cuando llueve mucho salga un agua y cuando llueve poco salga la misma agua. Es decir, al plan hidrológico le falta hacer una multiplicación, que no vamos a entrar en detalles cuál es, que esa multiplicación no da como resultado 93 hectómetros que se van al mar, da como resultado 493. ¿Eso qué significa? Que si nosotros consideráramos ese flujo subterráneo que se va al mar y teniendo en cuenta los datos del plan hidrológico, sin dudar de ellos, tenemos que añadir a nuestros ingresos de agua a la cuenca del Segura 400 hectómetros más. Al ingresar esos 400 hectómetros más que no hemos incluido, resulta que la cuenca del Segura no tiene déficit. Pero si encima tomáramos como valor de precipitación de lluvia en la cuenca del Segura el dato de 400 milímetros, que es el que inicialmente con ese dato empezó el plan hidrológico, y por no extenderme mucho, y considerando ese flujo subterráneo, no solo no somos deficitarios en agua, sino que tenemos un superávit en agua propia de la cuenca del Segura, sumada a las transferencias externas, de 400 hectómetros. Es decir, no tenemos ningún problema de agua, sino todo lo contrario. Tenemos agua suficiente. El problema que tenemos es problema de gestión y de que parece que nos han implantado un microchip en el cerebro que dice no tienes agua, no tienes agua. Y es bueno que nos quitemos ese microchip, no para que nos implanten otro microchip que diga lo contrario, no, pero para que pensemos sin microchip y veamos los datos encima de la mesa. Hablaste, Francisco, por ejemplo, del embalse superficial del Cenajo. Allí estuvimos hace muchos años compartiendo un asado con un uruguayo, lamentablemente desaparecido, Ovalle, un portero que estuvo muchos años jugando en el Cieza, precisamente. Entonces hablaste de embalse superficial como del Cenajo y hablaste de embalses subterráneos. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre estos embalses superficiales y los embalses subterráneos? Bien, la primera diferencia es que como no los vemos, parece que no existen, ¿no? Y sobre todo, como comentaba antes, es que el agua se encuentra a presión. Es decir, el agua no es como cuando vemos, lo que decía antes, vemos el agua en el embalse, vemos que ha bajado 1 metro, pues fácilmente calculamos su superficie. No, aquí estamos hablando de un sistema como si dijéramos de tuberías y sifones, donde el agua en lo alto de la montaña ejerce una presión sobre el agua del llano y cuando nosotros pinchamos, bajamos y tocamos el techo de ese acuífero, a veces las máquinas de perforación no pueden seguir bajando para abajo porque es la presión del agua tan importante la que sube, que el sondeo se tiene que quedar ahí porque no puede vencer esa presión ascensional. Presión que estamos hablando a veces hasta de 400 metros, de 40 kilos por centímetro cuadrado abajo. Es agua con mucha presión que funciona de esa manera. Por eso son tan diferentes, porque hay que entender que estamos hablando de un agua que está a presión y son esquemas
planteamientos que se sabe que tienen que ver con la hidráulica de fluidos a presión y la de medios porosos. Por eso son tan diferentes. Pero el hecho de que sean diferentes no nos obliga a decir que no existan, porque además el Instituto Geológico y Minero ya dijo que existían y que ubicó que tenemos embalsados en la cuenca del Segura unos 100.000 hectómetros de agua subterránea en esos acuíferos inferiores confinados con agua a presión. Acuíferos que no constan en el plan hidrológico porque son confinados y están debajo de los más someros, y que este volumen tan importante tampoco consta en ese documento, no constan el agua embalsada en estos embalses subterráneos. Ahora, nosotros decíamos al principio que prácticamente somos todo agua, nuestro cuerpo, nuestro planeta, que hay agua demasiada. Pero por ejemplo, el Mar Muerto, que así se llama porque su agua no es potable, creo que tiene demasiada sal, bueno, vos lo sabrás muchísimo mejor que yo, por supuesto. Por ejemplo, te decía que los países árabes puros, como son los 7 países del Golfo Pérsico, tienen que desalinizar el agua para poder consumirla. Por eso decía que de repente es una verdad a medias el hecho de que haya tanta agua, pero que no sea potable, que no sea utilizable por el ser humano. Entonces, la pregunta principal, y hablando en cristiano, para que Milton Trinidad lo pueda entender y quienes no son eminencias como Francisco, ese agua, entonces, ¿cuándo es potable? ¿Cuándo y en qué cantidad la podemos utilizar? Porque a nosotros nos dicen, nos bombardean constantemente con que es cara, con que no hay, con que cerremos el grifo. ¿Es cierto todo esto? Bueno, has hecho referencia a los países del parte este del Mediterráneo. Israel ha utilizado mucho las aguas subterráneas, Libia, pero según me contaban un compañero hidrogeólogo, hay un vídeo que quiero ver porque hay una perforación de pozo en el Mar Muerto donde han sacado un agua surgente potable, de agua debajo del Mar Muerto. Y de hecho hay incluso imágenes de vídeo como en el fondo del mar Mediterráneo hay surgencias de agua dulce que alguna empresa la capta y la sube y la utiliza, quería o quiere embotellar ese agua que sale de las surgencias. A ver, hay agua subterránea en zonas concretas que no es agua potable, o sea que es agua salobre. Incluso en muchas partes del campo de Cartagena, en Murcia, esa agua, potabilizar o tratar esa agua para riego es mucho más barata que utilizar el agua del mar, que tiene pues 30 veces más sal, ¿no? O por lo menos tiene 35 gramos el agua del mar y esto estamos hablando de 5 o 6 gramos de agua, o sea, de sal por litro. Hay agua subterránea en estas zonas que estamos hablando, en nuestra cuenca del Segura, por sus características, que en las montañas tenemos aflorando rocas que son esponjas, que cogen ese agua de lluvia, la introducen verticalmente varios cientos de metros en el interior de la tierra y a través de conductos kársticos desarrollados, o sea, de cuevas, galería, hace millones de años, la movilizan, la mueven, la transportan, incluso la sacan y la drenan al mar. La experiencia que yo puedo contar en estos años que hubo la pasada sequía, cuando se hicieron el gobierno de España hizo más de 50 pozos de sequía profundos y que yo tuve la gran suerte de estar presente en su ejecución, incluso algunos marcarlos y señalarlos, es que la gran sorpresa es que cuando atraviesa uno esos 300 o 400 metros de margas, por ejemplo en Cieza o por ejemplo aquí en Moratalla o en otros sitios, y toca esa roca con agua contenida a presión y ese agua por el interior de la perforación sube casi a la superficie, la sorpresa es que ese agua es potable, que es apta para riego. Esa era la gran sorpresa. Sí que es cierto que hay lugares puntuales donde se ha hecho un sondeo y hemos estado cerca de un diapiro de yesos y ese agua no ha sido apta así para el consumo directo, pero hay una tendencia a hacer eso particular, eso anecdótico, como si fuera la situación general, ¿no? Porque claro, hay que entender que el agua va a ser el petróleo de este siglo, ¿no? Es decir, estamos viendo con la evolución de las energías renovables cómo el precio del petróleo va a ir cayendo, es decir, los grandes lobbies del petróleo van a ir perdiendo poder en beneficio de todo lo que va a surgir con las energías renovables de las solar y eólica. Los ciudadanos vamos a poder ser más autosuficientes en energía, va a ser más barata. Pero hay una cosa vital, que es el agua. Es decir, el agua, como tú decías antes, vamos a seguir necesitándola porque somos agua. Y
y tenemos que hay en este momento dos políticas o dos formas de entender el tema del agua. La forma pública, entender que el agua es un bien estratégico donde los ciudadanos, el Estado tiene que controlar ese agua y debe dársela a los ciudadanos en cantidad y calidad y a un precio asequible, y otra corriente que entiende que el agua es una mercancía que debe ser privatizada, ¿no? Para mí eso es muy peligroso porque entramos en un campo donde el agua puede valer más cara que el petróleo. Muy bien, te agradecemos muchísimo una vez más tu visita y lo que has ilustrado a nuestros televidentes, reiterando lo que dije antes. Si alguien no está de acuerdo con lo que el profesor Francisco Turrión Peláez nos dice cada vez que viene a nuestro programa, tiene las puertas y las ventanas abiertas de nuestro programa entonces para refutar lo que él dice. Nuevamente, muchísimas gracias. Y para terminar, decirles entonces que nosotros hemos conocido millones de personas en el mundo que han sobrevivido sin amor, lo que las religiones, por sobre todas las cosas, predican, el amor a los demás. Millones y millones de personas en el mundo han sobrevivido sin amor, pero no conocemos ninguna que haya sobrevivido sin agua.